Muy bien. Seguimos con el estudio de la lección en el día lunes. En este día el tema es el pecado y la ley. ¿Qué significa el pecado y la ley? Aquí está el apóstol de alguna manera haciendo un contraste entre estar vivos al pecado y estar muertos al pecado por la misma ley, porque el apóstol Pablo lo dice así claramente. Si Pablo está hablando aquí está hablando de todo el sistema judío ceremonial, de todo lo que incluía las lunas nuevas, los sábados nuevos, los meses nuevos. Está hablando aquí de los ritos, la ceremonia, hasta de las fiestas. Está hablando de todo eso. Todo es un montón de cosas que ellos tenían encerrado en un paquete, como lo dije anteriormente. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de la abolición o de la anulación de los 10 mandamientos. De hecho, él está hablando aquí de todo el sistema judío o de ceremonias introducido en el Sinaí, y que esto incluía la ley moral, pero no básicamente estaba limitado a la ley moral o los 10 mandamientos. Dice aquí, cuando en el sistema dejó de existir con la muerte de Cristo, eso no incluía la ley moral, que había existido incluso antes del Sinaí y que también existe después del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, nos encontramos con estas tremendas y maravillosas palabras para aclarar este asunto. Romanos capítulo 7, del versículo 7 en adelante, usted puede leerlo todo allí. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, oiga esto, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque si la ley es pecado, está muerto. Y yo sin ley vivía un tiempo, pero vinido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. En otras palabras, Pablo se dio cuenta, estas son las cosas que hago yo como pecador. Por lo tanto, debo de morir a todas estas cosas y revivir a la vida que Cristo quiere que yo viva. Por eso nos encontramos aquí que dice, Dios le reveló a los judíos, diciéndoles detalles, cuestiones morales, cuestiones civiles, ceremoniales y aún de salud que ellos tenían que cumplir. Dice aquí, también explicó el castigo por violar las distintas leyes. La violación de la voluntad revelada de Dios aquí se define como pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Pecado es transgresión a la ley. Y pecado es saber hacer aquello que sabes que tienes que hacer y no lo haces. Eso es pecado. El pecado es la violación a la voluntad de Dios. Cuando esa voluntad revelada se da a conocer, una persona está sin reconocer como pecadora, está bajo la condenación y la muerte. En este sentido, la persona está muerta o está en muerte. ¿Por qué? Si usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, con seguridad va hacia la muerte. Por lo tanto, el pecado y la ley. Lo que dice aquí en consonancia con la argumentación de Pablo, dice, en toda esta sección, él está tratando de construir un puente para lograr que los judíos vean a Cristo como el cumplimiento de la ley. La ley estaba destinada a mostrar la necesidad de la salvación y nunca pretendió ser el medio para obtener la salvación. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí está dando su testimonio, su propia experiencia, revelando el pecado que había en su naturaleza y cómo él necesitaba de la ley para poder alcanzar, ver su naturaleza pecaminosa y entonces ver a un Salvador. Por eso dice aquí en Romanos, en el capítulo 7, versículo 7, aquí dice, por lo tanto, dice, el pecado tomando ocasión, el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Por lo tanto, apruebo que la ley es santa, dice el apóstol, es justa y es bueno el mandamiento. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición
Estudiemos la lección en el día martes con el tema que es: la ley es santa.